de Renga Talks. Hoy es viernes, un viernes muy frío, entonces creo que hoy sí va a ser el viernes, pero del café de la mañana de Renga Talks. Bienvenida a toda nuestra audiencia de Facebook Live, bienvenidos a quienes nos acompañan aquí en nuestra sala de Zoom el día de hoy. Y decirles que hoy vamos a tocar un tema que creo que va a ser muy interesante para muchos de ustedes y es como entender un poco más acerca de cómo construir la estrategia financiera del negocio. Tenemos contabilidad, tenemos los números, tenemos los datos y la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esa información? Solamente la estamos viendo pasar, la estamos utilizando para pagar impuestos, la estamos viendo para ver de pronto si vamos bien, vamos mal, pero ¿qué podemos hacer antes de ver el resultado y cómo proyectar un mejor desempeño o unas mejores decisiones a nivel financiero? Entonces, hoy es Renga Talks, hecho en casa. Hoy estamos con Jorge Andrés Beltrán. Siempre hay uno al mes que hacemos, o Jorge o lo hago yo. Recuerden que mi nombre es María Paulina Vázquez. Yo soy la CEO y la cofundadora de Renga Consulting Group. Jorge Andrés es nuestro gerente financiero y consultor financiero en Renga. Recordarles, les va a presentar un poquito de Jorge. Jorge es administrador de empresas, para quienes nos ven por primera vez, especialista en finanzas y magíster en administración con énfasis en finanzas, experto en temas de valoración de empresa y con podríamos decir, más de 20 años de trayectoria en temas financieros. En 24. 24, sí, porque Jorge sí es exacto, finalmente financiero. Entonces, 24 años con él, los que lo conocen saben que no puede uno fallar en el dato, la fecha y el día. Él tiene memoria histórica. Entonces, más de 24, ya vamos en 24 años de experiencia en diferentes sectores, en procesos de liderazgo en temas financieros, en empresas de varios, de todo tipo, alimentos, servicios. Sí. Y hoy en día acompañando y siendo consultor de varios procesos y programas de aceleración, de emprendimiento, de desarrollo empresarial a lo largo del país. Entonces, Jorge, bienvenido. Yo creo que es súper chévere este tema para todas las personas que se van a conectar y es un poquitico como perderle el miedo a los números y entender que los números en la vida, en los negocios, son nuestros aliados para tomar mejores decisiones. Yo soy el otro lado, yo soy el tema de la estrategia comercial y he ido aprendiendo que sin plata no hay estrategia. Entonces se vuelve como un círculo no vicioso, sino para mí virtuoso. Genera ingresos, administra los ingresos y tendrás cómo conseguir más ingresos. Entonces, Jorge, súper bienvenido. Te dejamos aquí al aire. Bueno, María Paulina, muchas gracias. Voy a compartir pantalla para mostrarles pues como las ideas de hoy, de nuestro Renga Talks de hoy. Entonces, nuestro Renga Talks se titula ¿Cómo diseñar una estrategia financiera efectiva para su negocio? ¿Sí? Ven, Jorge, Hace si poco, quieres, perdón, te interrumpo, si quieres, sí, dale pantalla, página completa a la presentación, sí, aquí para que se vea mucho mejor en pantalla. ok. Exactamente, No creo que era la otra, pero un segundo. no se preocupe, que lo importante es que la gente, los que nos están acompañando Aquí, hoy, lo puedan ver mucho mejor. eso, ahora sí. Exactamente, entonces así no nos vemos todo el menú Listo, de lado. exacto. Listo, gracias. Muy bien. Entonces, ¿cómo diseñar una estrategia financiera efectiva para su negocio? En palabras de Mauricio Riveros de Cienda, él decía, y dice, pues me refiero, sin finanzas no hay negocio. Una frase muy clave, muy importante, muy impactante. Porque todos los negocios, todo lo que hacemos, sea que vendamos productos, comercialicemos productos, ofrezcamos servicios como somos nosotros una compañía de servicios, hay que tener claros los números. Y cuando hablamos de números nos referimos al precio que yo fijo, a mis costos, a mis gastos y también, obviamente, a la administración del flujo de caja que tiene la empresa o el negocio pues en el que estamos. Una cosa por un lado va la rentabilidad, por otro lado va la liquidez del negocio, que es el flujo de caja. Vamos entonces ya
a ver qué traemos hoy. Traemos los estados financieros, que es la historia de la empresa. La historia de lo que pasó en algún momento o en algún periodo de tiempo. Los estados financieros cada mes, de forma muy juiciosa, hay que analizarlos e interpretarlos. O sea, yo le solicito a mi contador o contadora los estados financieros y hay que hacer un análisis de los estados financieros. Y los análisis financieros, los estados financieros, perdón, tienen una integralidad. O sea, yo no puedo mirar solamente el estado de resultados. En el estado de resultados vemos la rentabilidad de mi empresa. O sea, a cómo vendí, cuál fue el costo de mi venta, cuáles son los gastos que tengo, gastos de administración, gastos de ventas. Ahí es donde miro la rentabilidad de mi operación. Nos lleva después al flujo de caja. En el flujo de caja es donde está la liquidez. Y entendamos liquidez porque con los ingresos que yo recaudo, pues pueda pagar los egresos. En el flujo de caja yo veo ingresos y egresos. En el flujo de caja vemos tres componentes que son flujo de operación, que es para el objeto social de mi negocio, eso es lo primero. En el negocio en que yo esté, ese es el ingreso principal, porque también tenemos ingresos por aportes de socios y que son limitados y cupos de crédito con entidades financieras que también son limitados. Nos aprueban un cupo de crédito y lo tomamos en su totalidad. Hay que irlo pagando para poder liberar ese cupo. Y los accionistas pues harán aportes de capital, pues de acuerdo con sus previsiones y su disponibilidad de dinero también, ¿sí? Pero la principal fuente es lo que nosotros ofrecemos como empresa, como tal de productos o servicios. Entonces, en ese flujo de caja también nos falta algo muy importante que es el flujo de inversión, las inversiones que tenga que hacer la compañía en su momento. Es posible que cada año haya que hacer unas inversiones, puede que no muy cuantiosas, pero hay que presupuestarlas también. Entonces, en el flujo de caja es donde yo veo la liquidez que se da pues por cada uno de estos componentes. Flujo de operación, inversión, financiación y al final pues tengo un movimiento. Y entiéndase liquidez que no es que nos tenga que sobrar dinero, como habrá algunas compañías que tengan unos excedentes muy altos, otras que nos dé solamente pues para recibimos los ingresos, pagamos y bueno, quedamos tranquilos, ¿cierto? Pero por lo menos tener la tranquilidad de que lo que recaudé fue suficiente para pagar y no para tener uno quizás déficit de cajas cuando me falta dinero, superávit cuando me sobra. Pero digo, el superávit no es que me sobre, pues que tenga una caja llena de dinero, pues o bancos llenos de dinero, no, sino que yo esté tranquilo, que pueda, digamos, dormir tranquilo y sin problemas porque le pagué a los empleados, le pagué a los proveedores, pagué mis impuestos, pagué mi salario, pagamos las prestaciones, todo lo que tiene una empresa, ¿cierto? Y obviamente tenemos nuestro estado de situación financiera, que anteriormente se llamaba balance general hasta la implementación de las normas NIF. Hay personas que todavía lo conocen como balance general. Ahora se llama estado de situación financiera, pero tiene lo mismo, activos, pasivos y patrimonio. En el estado de situación financiera yo veo cómo se están financiando los activos que tengo, con pasivo y patrimonio. Casi todas las compañías tienen una parte de pasivos, otras quizás una más alta, otras pronto más baja, pero supongamos que sea 50 y 50, supongamos. 50% pasivo, 50% patrimonio que se están financiando los activos que tengo en la compañía. Señora. Pregunta, pues como ¿Sí? la idea es que esto es como para aquellos que decimos, bueno, yo sé de muchas cosas, pero no tengo idea de finanzas. Jorge, cuando hablamos de activo, pasivo y patrimonio, un ejemplo en un negocio, ¿cómo yo identifico qué es activo, qué es pasivo y qué es patrimonio? Muy bien, María Paulina. Entonces, en un negocio, pongamos en una empresa productora, un activo es la máquina con la cual yo produzco, digamos, pan, ¿cierto? Voy a elaborar el pan y entonces tengo pues unos hornos, ¿cierto? Ujú. Esos hornos, ¿cierto?
son el activo de la compañía, con el cual va a producir pan y diferente tipo de pan, pero son los hornos, digamos. Habrá otros implementos de panadería, pero tenemos el horno, ¿cierto? Ese es el activo. ¿Cómo compro ese activo? Puede ser, sigamos con el ejemplo 50% pasivo y 50% patrimonio o capital, y tengo mi activo allá en la empresa donde estoy, o en el local o en la bodega donde voy a producir el pan. Ya lo tengo ahí. ¿Cómo lo financié? Entonces, digamos, 50 pesos de pasivo y 50 pesos de patrimonio o capital, ¿cierto? Y absolutamente todos los negocios tienen esa misma estructura. Aún en nuestra vida personal, me refiero a nuestras finanzas personales, todo gira alrededor de activo, pasivo, patrimonio. Me explico. El celular que yo tengo, en algún momento lo pagué con deuda y otra parte capital, ya lo pagué, ya es parte de mi activo, pero hace parte de lo que yo tengo. El computador desde el que estoy proyectando es un activo. En algún momento fue deuda y patrimonio, ya es patrimonio, pero todo funciona. Así, es un concepto muy sencillo. Imagínense todo lo que ustedes tienen, el carro que tienen, ya si lo pagaron todos es patrimonio. Si lo están pagando, entonces es pasivo y patrimonio, ¿sí? La casa donde ustedes viven, si tienen casa propia, es un activo. Quizás le deban algo al banco, entonces tienen un pasivo y la otra parte es patrimonio, o ya todo es patrimonio. Una ¿Sí? pregunta, ¿qué no podría yo llamar en una empresa activo? ¿Qué no Que podría no me vaya yo a confundir y yo diga, llamar en una empresa? ¿Cómo? que yo diga, no, es que como la máquina, como, no sé, como los equipos son activos, pero ¿qué podría llegar alguien a confundir como activo que no es un activo? No, digamos, para yo hacer cualquier movimiento en la empresa, pues digamos, tengo que tener un dinero. Hay cosas que quizás no se contabilizan como activo porque cuesta más la contabilización, es por ejemplo unos sobres de papelería que yo compro. Exacto. O sea, hice el gasto, eso es un gasto, ¿cierto? Puede que yo lo tenga guardado en un cajón y diga, tengo 10 sobres ahí, Eso es pero, pero, el pero super, llevarlo, ¿cómo? el superactivo de 10 sobres, sí. Sí, exactamente, llevarlo a una contabilidad, a un inventario de suministros, 10 sobres, les cuesta más la contabilización que llevarlo al gasto de una vez, porque son 10 sobres, ¿cierto? Pero igual tuve que hacer un gasto, tuve que hacer un movimiento de dinero para poder comprar los sobres, ¿cierto? Entonces hay cosas muy pequeñas, pues que no, contablemente, pues no amerita, pues, contabilizar o llevar, pues, a los activos, pues, como tal, ¿cierto? Vale. Bueno, entonces, bajo esa medida, vemos que la información financiera es integral. Yo no puedo, para analizar una empresa o para hacer una proyección financiera de un flujo de caja, desconocer toda esta parte de aquí. Esta es la parte histórica de la compañía. ¿Cómo estoy hoy? Hoy me refiero, digamos, a diciembre 31 de 2020. Muchas empresas están terminando ya de revisar estados financieros ya definitivos para presentarlos a asamblea de accionistas, aprobados, pues me refiero. Entonces, voy a conocer la historia de la compañía primero, cómo está. Y con base en la historia, pues determinar la evolución de su endeudamiento, los costos, la rentabilidad, la generación de caja. Y ahí sí ya pasar a hacer una proyección financiera, dependiendo del tamaño de la compañía o dependiendo del propósito, a un año, 2, 3, 5 años puede ser, depende de lo que se quiera hacer, pero tengo que conocer primero cómo está, cómo tomaron sus decisiones de inversión, cómo han tomado sus decisiones de financiación en el tiempo. Quizás la compañía esté dando utilidad, entonces hay que tomar decisiones de repartir dividendos. Ojo, se reparten dividendos si la empresa tiene utilidad. Si la empresa tiene pérdidas, pues yo no puedo repartir nada. La pérdida de pronto. Pero yo tengo ahí una pregunta, Jorge. Entonces, aquí Sí, es donde, claro. digamos, nosotros nos encontramos a muchos empresarios o a muchos Sí, emprendedores que están llevando ya sus números con orden, con juicio, y entonces tienen listo su estado de situación financiera, tienen su estado de resultados, pero a veces no llevan un flujo de caja, sino que simplemente lo que hacemos es que nos encontramos con que tenemos o balance general, como lo conocen los que no están, lo que nos estamos sí, actualizando al nuevo término, tienen su estado de resultados,
pero no saben cómo están manejando su ingreso. Su ingreso y su egreso, cómo está, qué dinámica tiene, cómo se está dando, ¿será que me estoy gastando más de lo que me estoy ganando? Pero simplemente esperamos a que nos entreguen estos dos. ¿Por qué? Porque pues finalmente a nivel contable a mí me entregan es un estado de situación financiera y un estado de resultados, pero el flujo de caja no es un ejercicio que yo haga contablemente, es un ejercicio Ujú, financiero. Entonces aquí muy exacto. importante para quienes nos escuchan hoy, háganse una reflexión y piensen, ¿yo qué tengo hoy en mi empresa? Yo con qué estoy mirando la evolución del negocio? ¿Tengo balance general? Póngale un chulito. La contadora o el contador me entrega estado de resultados, póngale el segundo chulito. Eso significa que ya tiene los dos entregables que le entrega Exacto. su área contable, su Exacto. asesor contable, su consultor contable, si lo tiene adentro, afuera de la empresa. Y esto es algo que me parece súper importante y es decirle a los empresarios, esto es algo que debe estar cada mes. Esto no es para Exacto. el final del año, esto no es para marzo, para decir, listo, cerramos el año. ¿Usted se imagina usted al año enterarse que este Mm. negocio no fue? O enterarse Claro. que usted tuvo una maravilla de negocio y usted no tomó decisiones en el momento que tenía esas maravillas financieras para haber potenciado esos resultados financieros. Entonces, dos cosas importantes que sí queremos resaltar el día de hoy. Tenga la disciplina de entregar información a su contador de manera periódica y cumplida para que él pueda hacerle un buen trabajo. Es decir, para que a usted le puedan entregar estados financieros del mes anterior, Jorge, ¿cuándo más o menos uno recibe en términos de promedios los estados financieros del negocio cuando trabaja con su contador o tiene su área contable? Pues digamos que más o menos el día 15 del El mes, promedio es como el tenerlos a... promedio, exactamente. Entonces, Ya, imagínense, que el el 15, contador, que el contador ya los haya revisado, haya probado, haya conciliado. Cuando me refiero a conciliación es que, por decir algo, un cliente me pagó, de pronto el cliente no mandó el recibo de pago, estoy averiguando quién fue, porque si por decir algo tengo 3 clientes que me pagaron 500.000 pesos el mismo día, entonces yo no se lo puedo ir asignando al cliente que no es, ¿cierto? Entonces tengo que esperar o averiguar de quién es ese pago, conciliar es eso, entonces esos 500.000 me los pago al cliente A, entonces emito su recibo de caja y el cliente ya no me debe. Entonces parte de eso es conciliar que la información esté correcta, que los movimientos estén bien asentados, impuestos, todo. Y el 15, ya una vez él ya revisa y dice, estos son, ya está todo muy bien, entrego estados financieros a la gerencia financiera o al dueño de la compañía, al director de la compañía, para que él mire lo que pasó en el mes anterior, pero ese mire, o sea, él ya le entregó la foto, pero todo eso que sucedió en ese mes es responsabilidad del director de la compañía o del gerente de la compañía. Ahí no hay nada que el contador esté descubriendo. No, todo lo que él decidió como inversión, como financiación, los plazos de pago que dio a los clientes y le quedaron debiendo a 30 días, 60 días o quizás 90 días, pues están reflejados en los estados financieros. Ahí se refleja. perfecto. Entonces, ahí es como esa parte, porque sin esa materia prima no podemos hablar de estrategia financiera. Exacto. Entonces, cuando muchas veces queremos llevar el negocio a otro nivel, saber a dónde podemos ir más adelante o acelerar el negocio, pues si usted como mínimo no tiene este primer renglón, no puede entrar al siguiente nivel. Entonces, Exacto. ordene los números, tenga sus estados financieros al día, revíselos y es lo que vamos a mirar, qué es lo que se revisa. Y sobre todo, invite a la gestión diaria de su negocio al flujo de caja. ¿Por qué? Porque el flujo de caja es el que le está monitoreando de manera en tiempo real, le está diciendo a usted qué es lo que le van a entregar al final y le está contando qué tanto hay dinero o no hay dinero o me estoy gastando más de lo que tengo. Entonces, aquí muy importante porque a veces nos dicen, bueno, ¿y cómo yo hago la estrategia financiera? Ahí les estamos diciendo, primer punto, tenga estos dos elementos. Uh -huh. Segundo punto, empiece a buscar la manera o como el cuento, pregúntenos cómo se hace un flujo de caja. Exacto. Y ahí
ya usted tiene 3 elementos claves que arman este modelo, que esto es una construcción de Renga. Este modelo es el que me permite ahora sí, cuando hablamos de decisiones, aquí también podemos decir estrategias. Finalmente, una estrategia es una decisión. Exacto. Entonces, estrategias de inversión, estrategias de financiación, estrategias digamos, saber qué voy a hacer con los excedentes o con los dividendos, solo las voy a poder tomar si tengo estos 3 elementos claves. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tanto ya estoy teniendo esos puntos o esos insumos para poder ir al siguiente nivel? Muy bien. Entonces, ahí aclaramos algo y es que los dividendos de las compañías, si la compañía da dividendos al cierre de un año, en el flujo de caja es donde va a determinar en qué momento los va a pagar. O si los va a pagar en 2 cuotas, 3 cuotas. Hay compañías que pagan los dividendos en 3 cuotas en el año siguiente. Los del 2020 los están pagando ahora en el 2021. A partir de marzo, pues ya se pondrán, con base en el flujo de caja, dirán, no, vamos a pagar una cuota en julio, en junio, otra en septiembre y otra quizás en diciembre. Ya depende del flujo de caja de cada compañía. Entonces, el flujo de caja me permite a mí proyectarme en el tiempo para yo proyectar el pago de mis costos. Primero, saber en qué momento me van a entrar los ingresos. Y esos ingresos deben ser suficientes para cubrir mis costos, mis gastos como compañía inicialmente. Ya tengo que mirar en el otro componente de financiación si tengo que financiarme a corto o largo plazo, dependiendo de lo que vaya a hacer. Pongamos en una compañía, si hay que comprar un equipo, pues esa compra de ese equipo será a largo plazo, más o menos 3 años o 5 años, dependiendo pues, de lo que el banco le apruebe, ¿cierto? Eso ya depende del crédito que le apruebe a largo plazo el banco, ¿sí? Para activos a largo plazo. Para activos de corto plazo estarán los cupos de crédito de tesorería o quizás préstamos de inversionistas, que también puede ser otra alternativa de financiación. Pero ¿dónde miro yo la evolución de los pagos? ¿Cómo miro mi caja? La miro a través del flujo de caja. El flujo de caja me permite controlar mi negocio, administrar mi negocio. Y administrar es planear en el tiempo. Planear si en algún momento voy a tener un déficit, digamos, hacemos una proyección a 12 meses. Y en esa proyección a mí me sale que voy a tener un déficit en el mes 6, pues que desde ya, desde hoy mes 0, yo sepa cómo debo reaccionar. Ser proactivo, más no reactivo. ¿Sí? Entonces, ahí la invitación es a los empresarios y emprendedores para que hagan la proyección de su flujo de caja o nos contraten a nosotros para hacer esa proyección de flujo de caja para visualizar un año. Y en ese año, pues lo que estamos mirando es proyección y ejecución para poder mejorar la estrategia financiera. La estrategia financiera se va construyendo en el tiempo y me va permitiendo administrar mejor mi negocio. O sea, que yo tenga las finanzas bajo control y no que las finanzas me controlen a mí. Que llegó el momento de hacer un pago y uy, no me alcanza, entonces ¿qué hago? Un sobregiro, que a veces de pronto hay empresas que tienen sobregiro. El sobregiro no se baja del 2% nominal mes vencido pues, mensual, ¿cierto? Pues dividido en los días que yo me demore en el pago. Mientras que un crédito de tesorería puede ser al 0.8, 0.9, depende pues del tamaño de la empresa, pero obviamente es más barato que un sobregiro. Entonces ese flujo de caja me va a permitir planear mis finanzas, hacer una planeación financiera. Eso también me lleva a una adecuada administración de mi negocio. Entonces ahí tenemos nuestros 3 componentes para poder administrar de una mejor forma nuestra empresa. Y esto nos va a permitir, si en algún momento tenemos excedentes de liquidez, también pensar, oiga, venga, ¿por qué no le hacemos un abono a este crédito para bajar la cuota? O ver, sobre un dinero y tenemos que hacer alguna inversión, pues tenemos este excedente de liquidez, la podemos planear o podemos hacer algo que no habíamos hecho, lo vamos a poder hacer con este excedente de caja, ¿cierto? Entonces es planear y esa planeación me lleva a administrar mejor mi compañía, ¿sí? Eso es parte del mensaje. ¿Alguna inquietud?
Por ahora yo creo que esos elementos son claves, que es lo que digamos hemos visto con mucha frecuencia y que por eso sentimos que a veces estamos enrollados con el negocio y sentimos que estamos, como muchas veces nos dicen nuestros clientes, estamos desordenados. Es que yo estoy desordenado con el negocio. Pues claro, usted está trabajando de sol a sol como loco, pero usted no sabe qué le está pasando con lo que necesita en recursos para operar y lo que realmente ese esfuerzo en operación le está entregando en ingresos. Entonces, yo creo que algo que yo recalco mucho es, por favor, inviten al flujo de caja como un instrumento Eso, estratégico a la gestión de sus empresas. Decir que yo tengo un negocio y no tengo un flujo de caja, de verdad que hemos visto que hasta que no llega el flujo de caja, realmente no hay una estrategia financiera. exacto, Usted exacto. simplemente tiene unas fotos de ayer y el pasado no me resuelve el futuro, me enseña, Exacto. pero ¿a Mm, qué costo estoy aprendiendo? Y a veces el costo puede ser el mismo negocio o puede ser, digamos, la estabilidad como tal de la empresa. Entonces, eso con el tema del flujo de caja. Cuando llegamos aquí ya vamos, ya tenemos con qué empezar a escribir estrategia, ya tenemos elementos, porque finalmente la exactamente. estrategia no es más que un juego de información. O sea, yo puedo tomar decisiones que se convierten en estrategias del negocio en la medida en que yo tengo información de valor del negocio para poderlas tomar, para saber Exacto. si para mí es conveniente endeudarme, si para mí es conveniente no endeudarme, si para mí es conveniente comprar esa máquina de contado, si para mí es conveniente comprar esos insumos de papelería de contado, porque a veces hacemos cosas muy locas en la empresa. Diferimos lo que deberíamos pagar de contado y pagamos de contado lo que deberíamos hacer en diferido. Entonces, Jorge tiene una frase que yo le escucho mucho con las empresas con las que acompañamos y es, los activos de largo plazo se pagan con pasivo de largo plazo. O sea, no le Así es. meta un pasivo de corto plazo o no sacrifique su patrimonio para un activo que le va a durar 15 años en la empresa. Y los activos de corto plazo, los 10 sobres que decíamos ahora de la caja, pero si usted tiene más de 10 sobres, porque usted tiene ya cajadas de sobres, pues ahí sí ya podemos decir que los puede contabilizar. Entonces, esa papelería, esos insumos de oficina para su empresa, esos son activos que yo debo, en caso de financiar, financiarlos con pasivos de corto plazo. El sobre, digamos, un tema de 3 meses, 6 meses, según, porque usted se imagina, ya el sobre se fue, se degradó, se convirtió en abono y usted todavía le están llegando las facturas del sobre. Nada que ver. Entonces terminó pagando y ahí es donde llega el costo financiero. ¿Por qué? Porque esos plazos implican que hay unos intereses. No es lo mismo pagar a una cuota que pagar a 20 cuotas. Y eso lo hemos ido aprendiendo hasta en finanzas personales. Ole, ¿para qué va a diferir eso a tanto? Lo que pueda pagar a una cuota, a 3 cuotas, y no todo a 36, no todo a Mm, 24. Eso es también una forma de tomar decisiones de financiación. Eso es una decisión de financiación. Un elemento, plazos. ¿Cuáles son los exacto. plazos convenientes de acuerdo a lo que estoy comprando? Entonces, yo creo que ahí hay algo como importante y el flujo de caja es un componente que se revisa cada cuánto, Jorge. Digamos, para un empresario, a él se le diseña el flujo de caja y qué tiene que hacer con él. La idea de este flujo de caja es mensualmente hacerle un monitoreo y ese monitoreo es que yo tengo la proyección de mi flujo de caja y por el otro lado la ejecución del flujo de caja. Pues solamente al final del mes, después de que ya contabilidad cerró, me entregó ya los estados financieros definitivos pues del mes anterior, dijo estos son, ya hago yo mi ejecución de flujo de caja, miro si los ingresos que recaudé fueron suficientes para pagar los egresos de operación, qué créditos tomé, qué créditos pagué, me refiero a capital e intereses de los créditos. Si hubo inversiones, no necesariamente todos los meses hay inversiones, hay compañías que hacen inversiones, digamos, en renovación de equipos en enero y febrero, y ya los otros meses no, pero eso también hay que planear. ¿En qué momento puedo hacer la inversión que voy a hacer? La idea es que cada mes pues esté revisando ese flujo de caja para poder mirar el mes siguiente cómo va a ser.
¿Qué dejé de ejecutar, digamos, en ingresos? Obviamente, no ejecutar ingresos, hay costos o inversiones que se dejaron de hacer, pues quizás quedan para el mes siguiente u otros meses, dependiendo solamente de la evolución de la compañía, pero eso me va a permitir planear mejor mi mes a mes, mejor dicho. Mi día, el mes a mes obviamente se lleva a algo más pequeño que son semanas y obviamente días, pues como tal, pero me va a permitir tener una mejor planeación. Y eso me lleva también a cumplir metas. Hacer el flujo de caja como tal me va a llevar a cumplir metas. Hay empresarios muy juiciosos que tienen su presupuesto de ingresos. Lo que nosotros Listo. llamamos el presupuesto de ventas en el área comercial. Y me Exactamente. Muy encanta juicioso. que tocaste eso porque a veces creemos que porque tenemos presupuesto de ventas, tenemos proyecciones financieras. No son Está incompleto, sinónimos. pues le falta eso, Su exactamente. presupuesto de ventas es un renglón de las Sí. proyecciones financieras. Señores emprendedores, señores empresarios, quienes nos están escuchando, porque usted diga cuánto es la meta de ventas cada mes, usted no tiene resuelta su estrategia financiera. No, usted se puso No, una meta, pero usted no sí, dijo cómo la va a hacer. exacto. O sea, que haga de cuenta como que usted quedó en la mitad. Ujú, Entonces, presupuesto de ventas súper importante, no es sinónimo de proyección financiera. No es que yo, ujú. ¿para qué? ¿Cómo así que proyección financiera? Yo ya tengo el presupuesto de ventas, yo ya sé cuánto voy a vender cada mes. Y uno apenas mire y dice, ¿y usted sabe qué le exige el negocio para vender eso que usted Ujú. se propuso cada mes? ¿Y qué pasa si usted no cumple? ¿O qué pasa si usted supera la meta? Porque no Exacto. siempre el escenario, yo soy muy, digamos, muy insistente en eso, no siempre los escenarios de negocio son negativos, también son extra positivos. Y cuando no sabemos qué hacer con lo extraordinario, también nos vamos de narices y también nos vamos a pique. Entonces, Exacto. súper chévere. Entonces, eso que estaba, ya con esa claridad que también lo voy a dejar aquí en el chat de Facebook, eso de Es, presupuesto de ventas no es igual a no, proyección financiera. no, nada. Te dejo otra vez ahí en lo que ibas, Jorge. Exactamente. Entonces, eh, ese presupuesto de ventas, de ingresos, pues llamemos presupuesto de ventas, solamente es si soy compañía manufacturera en unidades y pesos, pues que voy a vender, ¿cierto? En una compañía de servicios, pues el número de servicios que va a prestar e ingresos. En una compañía comercializadora, unidades que voy a vender y pesos, pues que se están presupuestando. Ahí no hay proyección financiera, está a la mitad. Y está vista solamente como ingreso. El punto es si esos ingresos me van a alcanzar para cubrir los costos de prestación del servicio o de producción de mi producto, ¿sí? Tengo que pagar unos gastos de administración, gastos de ventas. En el tiempo hay que presupuestar unos pagos de impuestos de retención y de IVA. Si soy responsable pues de IVA, pues me refiero a persona jurídica o persona pues que ya tiene, persona natural que ya está en régimen común. Entonces, eso hay que presupuestarlo donde en un flujo de caja. Es de la única forma. O sea, no dejar todo a la mente, ¿no? Yo en mi mente manejo el negocio. No, hay que hacer la proyección financiera para yo poder mirar en qué momento se va a tener dificultades, que yo sepa desde ya en qué mes va a ocurrir. Desde ya me refiero hoy cero, y si la hago a un año, pues ya sé en qué momento, si es el mes 6, pues ya sé qué voy a hacer. O tengo que pedir quizás un nuevo cupo de crédito a otro banco, o hay préstamos de inversionistas, hablar con un inversionista. ¿Qué va a hacer el inversionista? Oiga, muéstreme su flujo de caja. Y un inversionista que quizás sepa mucho más, muéstreme sus estados financieros y su flujo de caja. El dinero que yo le voy a prestar, ¿cuándo me lo va a pagar? O me va a hacer pago de intereses mensual y capital al final, pero eso se ve, ¿dónde? En el flujo de caja. ¿Sí? Cosas muy importantes para resaltar entonces en nuestra estrategia financiera. Lo primero, analizar e interpretar estados financieros. Eso es lo primero. Entender que el estado de situación financiera es la estructura, cómo estoy financiando los activos de mi empresa, con pasivo y patrimonio. ¿Sí? El presupuesto, entonces ahí toco lo que decía María Paulina. Mire que es ingresos y egresos, no solamente ingresos, no. Yo tengo que saber esos ingresos, con esos ingresos, cómo voy a pagar todo lo que tengo que pagar, absolutamente todo. Cuotas de créditos, impuestos,
gastos de administración, gastos de ventas. Señora, ¿vas a decir algo? Eso iba a decir, a veces creemos que el presupuesto de ventas lo cubre todo porque No. dijimos cuánto vamos a vender y resulta que esa venta puede implicar, por ejemplo, en primera instancia, cuánto me vale producir lo que me propuse vender. Entonces, si es un producto o un bien que va por fábrica, que va por un proceso productivo, pues yo puedo querer vender 1.000 millones, pero no tengo el capital para comprar la materia prima para 1.000 millones. Entonces, bájele al tamaño de la meta. Dos, si tengo que vender, hay unos gastos de ventas. Eso puede ser o en términos de gastos de comercialización, porque hay un tema, digamos, de apoyo a canales de distribución en términos de promociones, de descuentos, en términos de publicidad, en términos de promoción. Lo que usted le paga al muchacho para que le maneje las redes sociales va ahí. Otra cosa, tiene vendedores, paga comisiones. Eso también hay que, entonces, ¿cuánta gente necesito para vender todo eso? Entonces, un solo vendedor me va a vender 1.000 millones, no, entonces baje la meta. No, es que no va a tener Sí. vendedores, usted solito es capaz de vender 1.000 millones Ay, de ay, ese ay. producto, baje la meta. Entonces, cuando ahí donde dicen a uno, ¿y cómo pongo una meta de ingresos o de ventas que realmente es lo que es como por decir desde el punto de vista comercial? Pues usted pone la meta de ingresos en términos de los recursos humanos y financieros que tiene para poder hacer lo que usted está proponiéndose vender. Entonces, ¿cuánta gente necesita? Y eso vale un dinero. ¿Y qué necesita para poder cumplir con esa colocación de productos o de servicios? ¿Tiene la plata? Entonces, es un tema donde a veces le dicen a uno que fue primero, el huevo o la gallina, el ingreso o el egreso. Pues ahí le toca uno aprender a lanzarse con los dos al mismo tiempo. Y este ejercicio de la estrategia financiera nos da luces para saber realmente si soy capaz de proponer, de cumplirme lo que me estoy proponiendo. O sea, si tengo los recursos Exactamente. financieros para hacerlo. Si no, seguiremos inflando globos y soñando en que tenemos una multinacional y no hemos podido arrancar del garaje o del portón donde empezamos el negocio. Entonces, esa parte Exactamente. como resaltarla mucho. Súper, súper, súper. Esa estrategia, señora. Ah, no, que aquí vas para fijación. Allá. No, esa estrategia financiera pues obviamente nos lleva, ese presupuesto de ingresos y egresos me lleva a una proyección financiera y estructuración de qué, de un flujo de caja. Porque los egresos no ocurren todos en el mismo momento, me explico. Yo compro una materia prima para producir, digamos, el pan, sigamos con el ejemplo del pan. Compro harina, levadura. Es posible que el proveedor me dé un plazo de pago de 30 días o 60 días, ¿sí? Entonces yo proyecto ese compromiso de pagos, digamos, si es a 30 días, o sea, al mes siguiente. O sea, yo no lo voy a desembolsar ya, sino en 30 días. Eso lo planeo en el flujo de caja. No solamente en la mente, porque las empresas tienen muchos compromisos y no podemos dejar nada a eso. Hagámosle que en el camino vemos, no, hay que planear, hay que hacer una planeación financiera, ¿sí? Entonces, proyecciones financieras y estructuración del flujo de caja. Algo también muy importante, cuando yo estoy fijando un presupuesto de ingresos, es fijar correctamente mi precio de venta. En el precio de venta yo cubra el costo del producto que estoy produciendo o del servicio que estoy prestando, me deje una utilidad. En este caso sería la utilidad bruta, digamos, ¿sí? En costos variables hay algo que se llama margen de contribución cuando yo cubro solamente el costo variable, ¿sí? Y ya cuando hablamos de margen bruto es porque ya cubrí costos variables y costos fijos. Entonces sigamos con la utilidad bruta. Con mi ingreso pagué mis costos variables y fijos, llegó a una utilidad bruta. Esa utilidad me debe alcanzar para cubrir mis gastos de administración y gastos de ventas. Entonces, cuando estamos fijando precio de venta, que yo cubra costos, gastos y al final me quede también una utilidad que es la utilidad operacional, que es la que me va a permitir tener sostenibilidad en el tiempo, que la empresa pueda seguir perdurando en el tiempo. Esa es la que me permite seguir mi camino cuando yo tengo utilidad operacional. También administrar los cupos de crédito. Si yo tengo cupos de crédito,
los puedo utilizar, también hay que administrarlos, eso también lo vemos en un flujo de caja. Hay empresarios que dicen, no, yo pongo todos los préstamos a un mes, digamos, y teniendo quizás posibilidad de pagarlo de forma quizás trimestral o bimestral, no todo mensual, porque entonces cada mes entonces me voy a apretar y voy a estar sufriendo, le tengo que pagar al banco, entonces ¿qué hacemos? No, pues entonces hagamos un sobregiro y le pagamos, ¿no? O un avance con tarjeta de crédito y pagamos, ¿no? Si usted tiene posibilidad de poner los créditos, de pagarlos de forma trimestral o bimestral quizás, de pronto semestral, depende del tipo de empresa, ¿cierto? ¿Eso dónde lo veo? En un flujo de caja. Eso también me permite planear el pago que le voy a hacer al banco. Pero ¿cómo lo veo? A través de un flujo de caja que yo pueda visualizar en el tiempo cómo va a ser la evolución de los pagos. En la proyección vemos es la evolución de los pagos. Y eso me permite administrar mejor mi dinero. Cuando quizás somos reactivos o nos dedicamos a reaccionar, hay que pagar esto ya y corra y hay que pagar esto antes de las 4 de la tarde, digamos, por decir algo. Entonces, es muy complicado. Entonces, se nos va el tiempo tratando de pensar cómo pagamos y se nos olvida la estrategia de la empresa. Se nos olvida para qué está nuestro negocio, buscar clientes, buscar nuevas alianzas, ofrecerle un nuevo producto a otro cliente que ya tengo. ¿Por qué? Porque estamos pensando en las finanzas en el día a día que nos tiene apretados. El flujo de caja me va a permitir tener una tranquilidad, ¿sí? Y la gestión de costos y gastos también. Entonces hay costos, digamos, con proveedores que yo pueda negociar quizás a 30 días, 60 días, para que me amplíen el plazo de pago. Cuando yo hago este tipo de gestiones, de ampliar esos plazos de pago, pues también tengo que cumplirle al proveedor. Si son 60 días, pues pagarle a los 60 días. Porque hay proveedores que si yo no pago, pues me bloquean y me dicen, cuando usted pague, se ponga al día, ahí sí le despacho, mientras tanto, ¿no? ¿Sí? Y gestión de gastos es que yo pueda pagar el gasto, pues de acuerdo pues con mi caja también, ¿cierto? De acuerdo al tamaño de mi compañía, que yo pueda hacer determinado gasto, señora. Bueno, entonces yo aquí quiero como que miremos cosas para las cuales necesitamos que tengamos unos empresarios que sin ser todos tenemos que volver financieros, Eso tengan la no. capacidad de entender cómo, o sea, digamos, por eso a mí me gusta participar porque yo no soy financiera, entonces yo lo miro como lo miraría un gerente general, un gerente Exacto. comercial. Entonces, no es que vamos a volvernos financieros y vamos a dejar de No, gerenciar la empresa, no, no, exacto. es porque al final del día, a nosotros el financiero, nuestro contador, nuestra gente del área comercial o yo con yo, porque hago todos los papeles excepto la contabilidad, digo, ¿y qué hago con este negocio? Entonces, ¿qué me parece súper importante lo que está diciendo Jorge? Primero, cuando vamos a hablar de una estrategia financiera, nos va a permitir a nosotros saber cómo cumplir metas. Eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nos proponemos la meta y no vayamos muy lejos del negocio, vayamos a lo personal. ¿Cuántos propósitos hicimos el 31 de diciembre? Y cuéntenme cómo van. Y si eso lo llevamos a la empresa, pues me muero del susto. Entonces, el tema aquí es que, primero, si yo veo que no cumplí este mes, el flujo de caja me da ese dato y me dice, mire, usted quedó pendiente. Entonces, cuando yo miro ese flujo de caja, yo ya sé que el siguiente mes digo, toca llevarme lo que no cumplí para el otro mes para recuperarlo en la medida de lo posible. Si el incumplimiento es muy grande, tomar la decisión de repartirlo de pronto en 2 o 3 meses. Exactamente. Y eso significa, mis queridos empresarios, emprendedores y quienes nos están escuchando y quieren entender mejor cómo funciona su negocio, que no me puedo gastar lo mismo que tenía presupuestado, porque a veces como no cumplí, también el gasto lo tengo que reducir. ¿Por qué? Porque yo no le puedo seguir dejando que usted me gaste a diestra y siniestra cuando realmente no cumplió con las metas que estaban establecidas. Entonces ahí es donde yo tengo que empezar a mirar también no solamente decisiones de ingreso, sino decisiones de egreso. Entonces ahí es donde empiezan a entender, ya entendí cuando me decían que tenía que regular el gasto.
Ah, ya entendí que por qué me decían que tenía que controlar el gasto. Claro, controlar el gasto no es decir, ay, vamos muy bien y usted chulele a todo el mundo facturas, sino controlar el gasto es, oiga, el mes pasado me faltó el 10% de cumplimiento de la meta. Este mes tengo que tratar de no comerme el 100% del gasto, porque si no logro el 10%, si no me toca ponerle un 10% más a este mes, una decisión, por ejemplo, un ejemplo de decisión que uno puede tomar y de estrategia, es decir, reduzcamos en un 10% los gastos del siguiente mes también, para que al final de de este tejido, los resultados y como dice uno de nuestros clientes, no haya un paréntesis al final del informe, que él odia los Sí, paréntesis. sí, sí. Entonces, porque yo decía que el número en rojo, no, es el paréntesis, el que lo ponía uno triste y aburrido. Entonces, en ese orden de ideas me parece súper clave. Otra cosa que yo quisiera resaltar como persona del común, que es a quien estamos dirigiendo esta charla, a quien no estudió finanzas, el precio de venta. Resulta que a usted le asientan en la contabilidad lo que usted entregue, pero cuando hacemos un ejercicio donde cogemos ese triángulo, miramos los estados, el estado de resultados, el estado financiero, y tenemos un flujo de caja, nos podemos dar cuenta si estamos fijando mal el precio. De resto, podemos irnos ciegos años enteros y no saber que estamos cada vez perdiendo plata y no entendemos por qué. Entonces, esa fijación de precios también la podemos, venga, ¿por qué esto no? Ah, pues claro, es que imagínese que yo hablo de fijación de precios, no porque usted dijo que este marcador valía 500 pesos, no, yo hablo de la fijación de precio un poquito más allá. Y es cuando usted llega y me dice que a este marcador que vale 500, le puso 2 descuentos y aparte de todo regaló una unidad adicional. Ahí se me tiró el precio de venta. Ay, ay, ay. Entonces, no, el precio sí está bien fijado, o sea, los costos, está toda la materia prima, están todos los elementos de producción que tienen que estar ahí. Le metió hasta, como dice una clienta de nosotros, hasta el gasto administrativo que ella dice que no, pero yo digo, mírelo porque uno no sabe. Todo eso lo metí, pero resulta que después me, me vulnero, o sea, me hago trampa a mí mismo y Ah, pensando en vender, empiezo a ponerle descuento del 30, del 20, del 40. Entonces, perdóneme, también hacer un proceso de esta, digamos, estructurar su flujo de caja y tener sus proyecciones financieras le permite decir, oiga, la estoy embarrando, ya no puedo dar más descuentos, porque sí estoy desocupando la bodega, pero estoy perdiendo plata. O sea, llega un punto en que usted hace tanto descuento que este precio de venta ya empieza a dar pérdida. Imagínese. ujú. Y lo hemos visto, donde le hemos dicho a clientes, Así es. pare, no venda más. O sea, calcule, decirle a un empresario no venda más, porque es que entre más venda nos embalamos. O sea, llega el punto en que el derrumbe no lo para nadie. Y digamos el tema de la gestión de los costos y gastos que tiene que ver como con eso que yo les estaba planteando. Entonces, aquí lo que hacemos es, a partir de esos elementos, generar un plan estratégico. Nada Exacto. complejo, esto no es un libro que vamos a hacer pues No, una no, no, tesis es. doctoral, no, la estrategia es tomar 3 o 4 decisiones, también plantearnos unas políticas, es decir, cómo vamos a generar unas políticas que permitan regular nuestro comportamiento financiero. Y son políticas comerciales, política de pagos, o sea, cómo le estoy pagando a proveedores. Todo eso lo vamos a poder diseñar si tenemos esto que Jorge nos está diciendo. Exactamente. Muy bien. Entonces, pues estos son los elementos de nuestra estrategia financiera, lo que proponemos como estrategia financiera, ¿sí? Administrar el flujo de caja. La cosa es lo que ocurrió, lo recibí, los estados financieros históricos y tengo que hacer una planeación financiera. Que ojo, no me la da la sola historia de lo que ocurrió, no. Es lo que va a pasar de aquí en adelante. La historia me sirve como base para mirar cómo estoy, dónde estoy y qué debo hacer para lograrlo. Lo veo a través de un flujo de caja a un año. No es necesario hacer que a 5 años, no, monitorear un año, empezar por la cultura de hacer planeación financiera a un año.
Hay empresas, por el tamaño y por las operaciones que tienen, que deben hacer flujos de caja a 2 años, a 3, a 5, y quizás mensual, pues porque la dinámica de sus negocios es mensual, ¿cierto? Llegan pagos mensuales en ciertos negocios o proyectos, entonces hay que administrar flujo de 3 años, mes por mes, ¿cierto? Pero con que empiecen con la cultura de planeación financiera a 1 año, ahí se les van a organizar las finanzas del negocio. Mírelo como una inversión, no lo mire como, no es que un gasto más no tengo cómo pagar en este momento, no, mírelo como una inversión porque eso le va a permitir planear financieramente su negocio y llevarlo a otro nivel. Cuando yo hago una planeación financiera, pues estoy yendo a otro nivel, me estoy organizando más, o sea que de pronto esa desorganización financiera en la planeación me va a llevar a organizarme financieramente, eso es. Don Jorge, ahí están los datos de nosotros de contacto. Yo ahorita los refuerzo con toda nuestra audiencia, pero sí quiero que me dejes compartir pantalla para contarles Sí. una cosa muy chévere que tenemos relacionado con este tema, y es contarles que en este momento tenemos abiertas las inscripciones para un curso más profundo, pero no pues es una maestría financiera, sino un curso práctico, un curso Exactamente. aplicado. Ya les voy a mostrar a qué nos referimos. Y es un curso que tenemos en este momento en nuestras redes sociales Eso. publicado. Lo hemos también enviado en algunas campañas a algunos potenciales, digamos, de nuestra gente de nuestra base de datos, de nuestra comunidad de Renga. Y es invitarlos a este curso. Son 12 horas. Hablamos de análisis e interpretación de estados financieros. Es un curso en línea. Pero ¿cuál es ese, digamos, ese valor agregado que tiene el curso? Es un tema que tiene que ver con hacerlo súper práctico. O sea, aquí no vamos a hablar de la teoría ni vamos a hacer de temas teóricos, sino que ojalá quienes decidan inscribirse sean empresarios, emprendedores, donde su caso de estudio es su empresa. O sea, lo que hacemos es trabajar, los talleres y el trabajo se hace a partir de los datos de su empresa, de los datos de su idea de negocio. Les vamos a contar un poquito qué estamos haciendo con este curso para que lo puedan, denme un segundo que aquí acabo de hacer un daño. Aquí está esta otra. Y es, ¿qué es lo que van a aprender ustedes aquí? En 12 horas, que mire lo que alcanzamos a hablar en 1 hora, en 12 horas se hacen maravillas. Además que es cada semana, está programado para arrancar el martes 23, va a ser cada martes durante 4 martes. El tema es que ustedes se vayan mucho más empoderados conceptualmente. ¿Para qué? Para que comprendan cuál es el valor de esa información financiera de su empresa, de su negocio o de ese proyecto que están, digamos, maquinando o están craneándose. Identificar oportunidades de mejoramiento en su negocio, o sea, dónde yo puedo mejorar en costos, dónde yo puedo mejorar en temas de políticas comerciales, en temas de políticas de pago a proveedores, en temas de compra o de inversiones. Crear estrategias financieras de crecimiento y sostenibilidad para el negocio. Entonces vamos a aprender a mirar en qué parte de este tipo de, digamos, de esta comprensión de sus estados financieros, de empezar a tener su flujo de caja, dónde están esos puntos o esa información clave donde yo puedo encontrar oportunidades para hacer mejor lo que hago en el negocio, que me permitan crecer y que me permitan ser sostenible en el tiempo. Y sobre todo, en este curso van a aprender acerca de cómo fortalecer esa toma de decisiones para el negocio. Decisiones de qué tipo, cómo tomar mejores decisiones de inversión, cómo tomar mejores decisiones frente a financiamiento para el negocio, cómo tomar decisiones adecuadas en lo que se habla del tema de política de dividendos o de, digamos, yo digo muy coloquialmente, de repartir utilidad y optimización de la rentabilidad. Es decir, porque eso también es otro reto. Cuando tú empiezas a tener rentabilidad, ¿qué estás haciendo con ese excedente? ¿Qué estás haciendo con eso que te está dando como ganancia al negocio? Entonces, en este curso durante 12 horas, donde cada uno trae su paquete de su negocio en su cabeza, vamos a acompañarlos a fortalecer estos conceptos. Entonces, este es un curso que de verdad se lo recomendamos. Arrancamos el martes. Quienes estén interesados nos pueden contactar.
por nuestras redes sociales, que son Renga Consulting. Nos pueden contactar también a través de nuestros teléfonos de contacto. Para quienes están conectados es el 315-541-0355 y verdad que la invitación es a que no se lo pierdan. Esas son, creo que las 12 horas que mejor les pueden permitir entender el potencial que tienen en su negocio y cómo pueden obtener mayor bienestar desde una adecuada gerencia de su empresa, de su negocio, de su emprendimiento. Entonces, eso era lo que les queríamos como contar el día de hoy. No sé, Jorge, si tú quieras complementar algo acerca de cómo es la metodología, cómo se trabaja en el curso. No, es básicamente lo que nos decía María Paulina, es un taller práctico. Realmente pues tenemos unos conceptos, pero son conceptos muy sencillos: activo, pasivo, patrimonio, miramos los estados financieros pues como tal, y con base en eso pues miramos qué decisiones se pueden tomar. Es muy práctico, como dice María Paulina, es a la medida de su empresa, ¿sí? Digamos, damos ejemplos de estados financieros de empresas, pues obviamente pues inventados, pero para poder entender la información financiera, ¿cómo interpreto la información? ¿Cómo interpreto el peso, señora? Y traigan y los estudiantes también traen lo que tengan a clase. Esa es la idea, Ah, porque sí. es lo que estamos diciendo, esto es un curso que está diseñado para empresarios, para emprendedores que quieren fortalecer ese proceso. Entonces, traen a clase también sus estados financieros para que el ejemplo, ellos donde ven en el de ellos. Es donde se ve. Exactamente. Entonces, eso es súper Exactamente. importante. Son grupos pequeños, son cupos limitados porque este no es un curso teórico para enseñar conceptos, Sí. sino que es un taller aplicado. Exacto. Eh, nos preguntan y sobre todo la pregunta del millón, la inversión son 400.000 pesos por estas 12 horas en un taller aplicado de manera acompañada y personalizada al grupo, digamos, de personas que van a conformar este curso. Entonces, súper invitados, empezamos el próximo martes 23, hagan cuentas, suman, contáctenos y los esperamos de verdad para que todo esto que Jorge les está contando y que yo también los invito a que reflexionen, es el punto que puede hacer la diferencia entre que su negocio sea un éxito o su negocio se le vuelva una pesadilla. Así es. Listo. Entonces, muy Bueno. invitados. Perfecto. Bueno, don Jorge, son las 9:04. Yo creo que el tiempo ya nos fue súper ajustado. Sí, Eh, sí, exactamente. Voy entonces a despedirme de nuestra audiencia en Facebook. Recordarles que Rengatox es cada viernes, que en Rengatox también los pueden ver en nuestro canal de YouTube como Renga Consulting Group. Por favor, suscríbanse para cuando no tengan el tiempo de conectarse a las 8 de la mañana o si se han perdido alguno de los capítulos. Ya vamos en 40 semanas al aire Sí, y, y la idea es que ese es un contenido que pueden aprovechar. Hablamos de muchos temas, de muchas cosas relacionadas con los negocios, con los emprendedores, con las personas y definitivamente desde el propósito de Renga, ser esa pieza clave para construir capacidades de aprendizaje en todos nuestros clientes, organizaciones y demás. Entonces, nada, nos vemos hasta la próxima semana. Nos muchas despedimos en gracias. este momento de nuestra gente en Facebook. Voy a terminar nuestro stream y también aquí terminamos nuestra grabación.